Entonces, como les decía, la idea de esta clase básicamente es que conozcan su cámara, si apenas van iniciando, si apenas son las primeras veces que agarran su cámara, muchas veces hasta tenemos miedo de agarrarla, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo me acuerdo cuando empecé con esto de la fotografía, pues me daba miedo agarrar la cámara, ¿no? Sentía que la iba a descomponer, ¿no? Y ya yo ahora lo que les comento también a todos los que toman clase conmigo es de la cámara no tiene ningún botón que diga descomponer, ¿no? La podemos ahorita revisar, justo vamos a ver algunos botones, algunos diales, y no hay ningún botón que diga descomponer, ¿no? Entonces, pues no se preocupen, no le va a pasar nada a la cámara. Sí les recomiendo que la vayan tocando, que vayan ahí experimentando, que vayan viendo qué tiene, qué no tiene. La práctica es la que nos va a hacer que podamos como mejorar, ¿vale? Qué miedo, dice, sí, sí, pues a veces es normal, ¿no? Justo cuando vamos empezando, y pues yo quiero precisamente que con esta clase nos quitemos ese miedo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo sé que es muy difícil que podamos ver todos los temas y todo lo que se tiene que ver de fotografía en una sola clase, pero sí creo que en una sola clase podemos abarcar como ciertos puntos importantes para que saliendo de esta clase, pues ustedes ya puedan precisamente empezar a experimentar un poquito más y no quedarnos siempre en el modo automático, en los modos de escena, que también por ahí no sé si ya los exploraron, pero todo esto vamos a ir hablando un poquito más adelante. ¿Cómo funciona una cámara? Este es el principio básico, ¿no? De la caja oscura que podemos ver del lado izquierdo. Si ven, incluso ese es como un cuarto, ¿no? Eso lo pueden hacer real en un cuarto. O sea, si está todo oscuro, todo sellado, que no entre nada de luz más que por un orificio, como les decía, los rayos de luz normalmente viajan de manera lineal. Entonces, cuando entran en este pequeño orificio, si ven, entran, pero digamos que se voltean, ¿no? O sea, cuando se proyectan del otro lado, en la parte de adentro de la caja, se proyecta de manera de cabeza, ¿no? Si ven la vela, si seguimos la línea de aquí arriba, cuando entra por el orificio, llega a la parte de abajo. Y lo mismo la base de la vela, si seguimos esa línea, al momento de que entra por el orificio, se proyecta en la pared que esté en la caja, pero invertida. Y como les digo, pasa exactamente lo mismo con la cámara. Con cualquier cámara va a pasar lo mismo, ¿no? Va a entrar la luz o la imagen por el objetivo, va también a atravesar lo que es el diafragma, que también vamos a hablar un poquito acerca de él, y después va a proyectar esta luz hacia el sensor o el negativo anteriormente en las cámaras análogas. En este caso, actualmente, yo creo que la mayoría tienen cámara digital, ¿no? Entonces, como les decía, ya sea que tengan reflex o mirrorless, pero el principio es el mismo, la luz va a ir al sensor, pero de manera invertida. En el caso de las reflex, hay un espejo precisamente que nos va a permitir a nosotros cuando nos asomemos por el visor mirar la imagen de manera correcta, porque si ven aquí está este espejo, ¿vale? Aquí hay un espejo que cuando nosotros nos asomamos por ahí, precisamente esa luz que estaba invertida rebota en el espejo un par de veces. También en la parte de aquí arriba hay otros dos espejos, le llaman el pentaprisma, y ahí entonces cuando nosotros nos asomamos por el visor ya vemos la imagen correctamente. Y de ahí pues vamos a ver que, como les decía, si ya estamos trabajando con cámaras digitales, pues en lugar de negativo vamos a tener un sensor que es sensible a la luz, ¿no? Precisamente cuando pasa esta luz y llega al sensor, el sensor va a captar la información, la va a procesar y mediante el procesador de la misma cámara ya nos va a dar una imagen digital. También ahí mismo en el sensor hay un filtro que se llama el filtro Bayer, que ese es el que nos va a dar, digamos, el color, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el sensor. Es la parte más importante y más cara del equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el sensor, pues de no dañarlo, de no tocarlo, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el hecho de abrir, como yo ahorita, la cámara así, y tener la cámara abierta no es muy recomendable porque puede entrar polvo, basura. Hay veces ese polvito se queda aquí, en la parte de adentro del espejo, digamos, entonces no pasa nada. Tal vez cuando tú te asomes vas a ver una basurita ahí en el visor, pero cuando tomas la foto normalmente no va a salir, porque como les decía, cuando tomamos una foto el espejo se levanta. Voy a levantar el espejo en mi cámara para que lo puedan ver, para que podamos ver el sensor rápidamente. Aquí. A ver, ahí estamos viendo el espejo.
¿no? Voy a tomar la foto para que se levante. Ahí se levantó el espejo, se queda acá arriba y ahí podemos ver el sensor, que está un poquito más atrás, ¿vale? Entonces, cada que tomamos la foto pasa eso. Se levanta el espejo, la luz llega directo al sensor, la procesa y nos da una imagen digital, ¿vale? Entonces, ese es como el principio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a regular qué tanta luz entra al sensor y todo esto? Ya ahí van a interferir otros controles, que es el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo un poquito, ahora es que poco a poco, pero igual la idea es como que ir avanzando. Ahora, precisamente como les decía, la parte principal, la parte más importante, más cara del equipo, pues es el sensor. Ya lo vimos un poquito ahorita con mi cámara. Aquí nada más como a manera de referencia, no es para que nos clavemos mucho ahorita con el factor de recorte y estas cosas. Más que nada es ver, pues tal cual, la diferencia entre una cámara APS-C, que le llaman de sensor recortado, una 4 tercios, un celular, o si tuviéramos una full frame, ¿no? O sea, el sensor es más grande en algunas cámaras, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que obviamente vamos a tener mayor resolución, vamos a poder hacer fotos con mayor capacidad, con mayor resolución, perdón, con más megapíxeles, y vamos a poder hacer impresiones más grandes también, por ejemplo, vamos a poder también manipular un poquito más la imagen en el postprocesado, que si de repente tenemos una cámara con un sensor más pequeño y todo esto, pues vamos perdiendo información, ¿vale? Entonces, básicamente, mientras más grande el sensor, pues más información, pues más detalle. Por ejemplo, en lo que es el ruido, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, se llega a ver como un efecto granulado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un buen sensor, no se nota tanto ese efecto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el ISO, ¿no? Un poquito así para ver cómo funciona o a qué nos referimos con el ISO. Como les decía, es básicamente la sensibilidad que tiene el sensor a la luz. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos exposición normal, bueno, más bien un lugar que tiene buena luz o que es de día, normalmente vamos a tratar de trabajar con el ISO más bajo, puede ser el ISO 100, lo ideal. Mientras menos le movamos al ISO, es mejor, ¿vale? Si lo podemos mantener en ISO 100 siempre, es mejor, pero no va a ser así siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación de luz, muchas veces necesitamos subir el ISO. Por ejemplo, cuando es de noche, cuando queremos hacer fotos de estrellas, de Vía Láctea, de cosas muy tenues o que tienen muy poca luz, necesitamos subir el ISO, porque como estábamos diciendo, estamos haciendo más sensible al sensor. Entonces, aunque tengamos poca luz, la va a captar, ¿vale? Entonces, el ISO, pues hay que manejarlo, como les decía, un poquito a discreción, tratarlo de mantenerlo abajo, porque dependiendo de su cámara, si subimos mucho el ISO, como lo pueden ver en la imagen, cuando subimos ya en esta cámara dice 3200, ya nos está dando mucho ruido, ¿no? Entonces, ya ese ruido que se ve ahí, ya no lo podemos quitar a veces en el postprocesado, ¿no? Muchas veces, si el ruido no es tanto, sí se puede quitar en el postprocesado, pero si ya es demasiado, como en esta imagen, pues o sea, ya se va a ver fea la foto cuando queramos rescatar, aunque la pasemos a Photoshop o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener cuidado igual con esto. Después, la velocidad de obturación, pues básicamente va a regular la entrada de luz al sensor, como veíamos, pero por tiempo. O sea, como veíamos hace ratito, cuando yo tomé la foto para mostrarles el sensor, si vieron, se tardó mucho el espejo en la parte de arriba, porque yo dejé el dedo presionado, digamos, o el botón presionado, porque hay un modo en la cámara que es bulbo, en donde mientras tú mantengas el botón presionado, ahí, por ejemplo, cuando mantengo el botón presionado, ahí se levanta el espejo y mientras yo mantenga el botón ahí, la cámara va a seguir con el espejo levantado, ¿vale? Entonces quiere decir que en todo este tiempo está entrando luz a la cámara. Obviamente, si vemos la foto, pues me va a quedar completamente blanca, ¿no? O sea, porque se sobreexpone, porque es mucha luz lo que está entrando. Es mucho tiempo, además no tiene el objetivo. Obviamente el objetivo también regula la entrada de la luz, como decíamos con el diafragma. También nosotros podemos decidir si queremos dejar pasar mucha luz o poca luz. Entonces son estos tres controles básicamente principales que hay que manejar, que hay que conocer bien
y que hay que irlos, como les decía, pues practicando, o sea, no, a lo mejor aunque se los diga ahorita y se lo aprendan, y se los recomiendo que lo anoten, esta parte de la velocidad, el punto es practicar, ¿no? Porque pues no sirve de nada, digamos, que nos quedemos con la teoría y que hagamos la anotación de que, sí, la velocidad regula el paso de la luz y no sé qué, ¿no? Pero si seguimos disparando en modo automático o si de plano ni siquiera disparamos, pues no vamos a aprender, ¿no? Porque aunque ya tengamos la teoría, al momento de que estamos disparando, van a pasar cosas que tenemos que resolver en el momento. O sea, siempre también cuando vamos iniciando, y es normal, pues pasa que queremos preguntarle a los demás, pero dime qué parámetros poner, ¿no? Y no, o sea, no hay como que un parámetro que digamos, es que si tú le pones este valor y este valor, siempre te van a quedar bien, porque eso va a depender de la luz que hay en ese momento. Como decíamos, lo importante siempre en la foto es la luz, ¿no? Entonces, dependiendo de la luz, pues va a ser los valores que voy a necesitar poner yo. Y también dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer, como decíamos, ¿no? Hay veces que no quiero que la foto sea la de siempre, que esté todo bien iluminado, sino que a lo mejor quiero que solamente una parte esté iluminada y la demás esté oscura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues jugando con estos controles, ya sea con la velocidad de obturación o con el diafragma. Y lo que puedo hacer es dejar que pase menos luz, ¿no? Entonces, solamente se va a ver la luz que le esté llegando a la zona, ¿no? Donde estemos apuntando esa luz. ¿Vale? Entonces hay muchas cosas también, como les decía, que hablar acerca de la iluminación, también es como otro tema aparte, pero ahorita pues vamos con lo más básico, como decíamos desde el inicio, si nunca hemos disparado, no sabemos ni qué onda con la velocidad ni nada de esto, pues nada más es importante, como les decía, ir conociendo cómo trabaja la cámara, cómo funciona, para que nosotros podamos ir practicando, ¿no? Y sabiendo por qué a veces queda de una forma, a veces queda de otra. Entonces, por ejemplo, aquí en lo que es la velocidad, como decíamos, regula el paso de la luz por tiempo. Una velocidad lenta se puede decir que es abajo de 1/60. Ustedes van a ver en la cámara que hay unos valores cuando estamos en el modo manual. Por ejemplo, normalmente lo vamos a ver con fracciones. Ese valor que está a un ladito de la M, acá, podemos ver, ahorita dice 1/50, creo. ¿Sí? 1/50. Esa es una velocidad, digamos, un poquito lenta. Si ven ahí en la imagen, 1/50 queda más o menos en la parte amarilla, ¿no? Que dice posible movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si precisamente hay una persona que se esté moviendo, corriendo, brincando, lo que sea, yo estoy tomando la foto con esa velocidad, muy probablemente va a quedar barrida, movida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir la velocidad, ¿no? Una velocidad más alta serían valores más, como por ejemplo 1/1000, 1/2000. Ahí, esa 1/1000 precisamente es una milésima de segundo. O sea, ese es el tiempo que estamos dejando pasar, solamente una milésima de segundo al sensor. Es muy rápido lo que estamos dejando pasar la luz. Entonces, ahí muchas veces puede quedar la foto oscura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ahí teníamos el otro control, que es el diafragma. Con el diafragma podemos compensar que si, por ejemplo, estoy utilizando una velocidad alta en donde estoy dejando pasar muy poquita luz, entonces el diafragma lo voy a ocupar abierto para compensar que aquí está dejando pasar poca luz, acá voy a dejar pasar más luz con el diafragma, ¿vale? No sé si se entiende esa parte. Como les digo, esto sería de practicarlo y de irlo viendo varias veces y con varios ejemplos, pero pues ahorita estamos viendo las bases y lo que tenemos que empezar a ponerle atención, ¿vale? Lo que tenemos que cuidar también, sobre todo cuando no lo queremos, ¿no? Porque hay veces que puede ser, como decían por ahí, artístico y también está chido, o sea, hacer como esos movimientos o esos desenfoques a propósito, está bueno, pero si nosotros queríamos hacer una foto bien y la estamos tomando con una velocidad muy lenta, pues va a salir toda movida, toda borrosa, ¿no? Entonces hay que cuidar de no bajar mucho la velocidad, ¿no? Por ejemplo, ya si bajan 1/15, 1/4, ya ahí, pues, si ustedes tienen la cámara en la mano, muy probablemente va a quedar movida. O si la persona se mueve, seguramente va a quedar movida. Entonces, lo ideal es ya tener la cámara en tripié, en esas velocidades. Pueden intentarlo, hacer práctica, y sí, a veces que podemos bajar la velocidad hasta 1/10, 1/15, y si
casi que tomas aire y no respiras y te aguantas, puede que la foto no te quede mal, pero hay que practicar igual, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado y ya velocidades más lentas, pues nos van a dejar pasar, como decíamos, mucha más luz, pero va a depender de la situación, como veíamos ahí en las fotos que les enseñé en un inicio, de los monitos que se veían ahí dibujados con luz. Precisamente lo que hicimos ahí fue poner la cámara en un tripié, dejar una velocidad muy lenta, como, no sé, 10 segundos, 15 segundos, justo los segundos en la cámara o acá los van a ver ¿cómo se llama? Con comillas. Cuando vean un número completo y con comillas, ya estamos hablando de segundos, ¿vale? Por ejemplo, ahí son 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos, 13 segundos, ¿no? Entonces, ahí ya es mucho tiempo de obturación, pero como les decía, la cámara está en tripié, entonces son 10 segundos que nosotros tenemos tiempo para estar dibujando con una luz, con lo que sea, o sea, puede ser una lámpara, con la luz del teléfono, apuntando hacia la cámara y escribiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos hacer este efecto que veíamos en las primeras fotos, y es jugando un poquito con esto de la velocidad, ¿vale? Entonces, pues ahí les recomiendo empezar a practicar, a ver qué pasa, o sea, que no les quede bien, el chiste es practicar, ¿no? Muchas veces pasa y como les digo, es normal, porque pues cuando vamos empezando, pues no sabemos ni para qué es cada cosa y nos da miedo tocarla y todo, pero pasa que a veces yo quiero hacer una foto de alguien que esté enfrente, por ejemplo, y entonces apunto hacia allá, pero cuando quiero corregir los parámetros, apunto la cámara hacia abajo y estoy, según yo, corrigiendo mis parámetros y apuntando y todo, y cuando vuelvo a encuadrar, ya cambió la luz, o sea, no es lo mismo si apunto hacia abajo que si apunto hacia el frente, ¿no? Entonces, tengo que estar siempre apuntando a donde voy a disparar, apretando el botón disparador a la mitad. Cuando apretamos el botón a la mitad, la cámara mide la luz. Ahorita, más adelante, les muestro cómo mide la luz, pero precisamente en ese momento, si ustedes se asoman por el visor y aprietan el botón a la mitad, van a ver unos numeritos en la parte de abajo, pueden ser en color verde, en color blanco. Acuérdense, ahorita supongamos que estamos en modo manual, ¿no? Aquí en su dial de modos, si quieren pónganse en la letra M, aunque no le salga nada o aunque se vea medio borroso o lo que sea, nada más es para ir viendo los controles. Entonces ahí, como les digo, si se asoman por el visor y aprietan el botón a la mitad, se ve los numeritos, se ven, nos está diciendo qué tanta luz tenemos, ¿no? Hay unos números que está un 0, luego más 1, más 2, menos 1, menos 2. Entonces, si esa barrita queda del lado del más, nos está diciendo que tenemos mucha luz. Si queda del lado del menos, nos está diciendo que tenemos poca luz. Entonces, dependiendo de la luz, como les decía, del momento en donde estemos y hacia donde estemos a nosotros apuntando con la cámara, pues la misma cámara nos va a dar una lectura, ¿no? Va a hacer una lectura y te va a decir, tienes mucha luz o tienes poca luz. Entonces, dependiendo de lo que tú veas, tú modificas, ¿no? Tú dices, entonces tengo que cerrar el diafragma o tengo que abrir el diafragma, ¿vale? En el caso del diafragma, un diafragma abierto, muchas veces también nos confundimos, es el valor más cercano al 1. Por ejemplo, el diafragma 1.2, ese es el más abierto. Muchas veces, igual, si vamos iniciando, parece que cuando pensamos en un diafragma abierto, va a ser el valor más alto, ¿no? El 11 o el 22 o algo así, y no. El diafragma más abierto es el más cercano al 1. Acuérdense de eso, ese es el más abierto. Entonces, eso también es importante incluso cuando vamos a comprar un lente, por ejemplo, en los lentes, en la parte de enfrente, ya ven que nos dan como muchos datos, mucha información en la parte de aquí, ¿no? Entonces, también es importante saber todo esto, todo lo que significa, porque de eso depende qué tecnología tiene ese lente, si tiene estabilizador, qué diafragma tiene o hasta cuánto puede abrir su diafragma ese lente, ¿no? Entonces es también importante saber todas estas cositas para saber qué objetivo podemos comprar o por qué a veces uno está más caro que otro. Hay veces que nada más cambia un numerito y ya es como 5,000 pesos, 10,000 pesos más caro el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Hay que saber un poquito de esto, igual investigando o conociendo un poquito de óptica, que eso también, como les decía, pues ya conforme vayan avanzando, pues también lo van a poder ir viendo, ¿no? Qué es lo que necesitan, ¿vale? Ahora, básicamente acabamos de ver los 3 controles principales, como les decía, lo que es velocidad, diafragma y el ISO. A estos 3 controles, cuando están, digamos, precisamente como en equilibrio,
se les llama, bueno, si están en equilibrio vamos a tener una correcta exposición, ¿no? A esto se le llama como el triángulo de exposición precisamente, ¿no? Porque, como les decía, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a nosotros a decidir si queremos un diafragma abierto, un diafragma cerrado. En el caso del diafragma, no lo mencionamos ahorita, pero también, aparte de que regula la entrada de luz, o sea, con un diafragma abierto va a entrar mucha luz y con un diafragma cerrado va a entrar poca luz, también nos va a influir en lo que es en el fondo, ¿no? Por ejemplo, con un diafragma abierto, que sería, como decíamos, 1.2, por ejemplo, que es de los diafragmas más abiertos, vamos a tener un fondo muy desenfocado. Digamos que van a enfocar aquí al rostro y ya básicamente la planta o la pared van a salir desenfocadas, ¿no? Y si queremos lo contrario, si quiero que la planta también salga enfocada, entonces tengo que cerrar un poquito el diafragma, no el 1.2, a lo mejor pongo 5.6, 11, más o menos, 22, ¿no? Entonces, mientras más cierre el diafragma, acuérdense, mientras más cierro es un valor más alto, entonces vamos a ver cómo se va enfocando un rango más amplio en la escena, ¿vale? Que esa es otra cosa que podemos nosotros trabajar, que es la profundidad de campo. Precisamente así se le llama cuando abrimos o cerramos el diafragma, que es poca profundidad de campo, es un diafragma abierto, quiere decir que enfoca aquí y se desenfoca el fondo. Mucha profundidad de campo o una profundidad de campo larga es con un diafragma cerrado, que quiere decir que tanto el primer plano como el segundo plano se enfocan, incluso a veces más para atrás también, ¿vale? Del lado de la velocidad, como decíamos, con una velocidad lenta, abajo de 1 sobre 60, 1 sobre 50, todavía más para abajo, vamos a dejar pasar mucha luz y se va a generar ese efecto barrido. Hay veces que, como decíamos, se ve bien, se ve chido, dependiendo qué es lo que queramos hacer, pero hay veces que no queremos que salga movido, ¿no? Entonces hay que cuidar de no bajar mucho este valor, ¿vale? Siempre antes de tomar la foto, vean estos parámetros. Por eso ahorita que vayamos avanzando, vamos a ver estos modos de disparo que nos sacan del modo automático, pero que nos ayudan bastante. O sea, hay uno que casi es automático, pero la diferencia es que vamos a poder ver precisamente con qué parámetros está trabajando la cámara, y ya en los otros dos que les voy a mostrar también, pues ya la cámara nos ayuda con una parte y nosotros decidimos la otra, ¿no? Entonces también están buenos esos. Y bueno, en el ISO ya lo dijimos igual, la sensibilidad que tiene el sensor, un ISO bajo, ISO 100 ideal, con buena luz, y mientras menos luz tengamos, vamos subiendo este valor, pero sin exagerar, ¿vale? Entonces, como les digo, aquí hay un poquito que dedicarle un poquito más de tiempo y práctica, o sea, de estar trabajando en diferentes condiciones de luz, con modo manual, pero antes de pasar al modo manual directo, vamos a ver estos que les digo, para que después no se les haga tan difícil ya que manipulen todo ustedes en el manual, ¿vale? Perfecto. Y ya por último, en estas cositas de la cámara, digamos, pues también va a depender mucho qué objetivo tengamos, ¿no? De cómo se va a ver el encuadre. Ahí ya vamos a empezar también a ver cosas de composición, como les decía, o sea, dependiendo si yo voy a ocupar un objetivo que sea muy abierto, o sea, con un ángulo muy abierto, a eso se les llaman angulares precisamente, que son los que tienen los valores más cercanos, por ejemplo, más pequeños, como el 8 milímetros, es un lente que se le llama ojo de pez. Ese 8 milímetros en una cámara full frame tiene un ángulo de visión de 180 grados. O sea, todo lo que esté enfrente de la cámara, todo lo va a poder fotografiar, pero va a quedar un efecto redondeado, como si fuera una esfera, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Después tenemos 20 milímetros, si ven se va cerrando un poquito el ángulo de visión, pero sigue siendo muy angular. Ese nos puede servir para hacer foto de paisaje, por ejemplo. Cuando hacemos foto de paisaje, normalmente queremos un ángulo bastante amplio, ¿no? Entonces, el tener un lente con una distancia focal corta me va a ayudar para que pueda tener precisamente más ángulo de visión. Mientras más voy subiendo los milímetros, por ejemplo, en 50 milímetros, vean, ese es el que más se asemeja a lo que es el ojo humano, el 50 milímetros, es el que más se parece a con lo que vemos nosotros también. Por eso es el que se recomienda para retrato. 50 milímetros es ideal para retrato porque no va a distorsionar la imagen, no va a hacer ningún efecto raro, y es, como les decía, se parece más a lo que vemos nosotros. Entonces, por eso es como muy utilizado el 50, lo pueden ver acá, es un lente fijo, también eso podemos
ver que hay lentes que son fijos, hay lentes que son de distancia focal variable precisamente, o sea, van a tener un rango de distancia focal, ¿no? Como el que viene de Kit, por ejemplo, que es 18-55, este que les mostré es 75-300, o este solamente 50, ¿no? Es fijo, no tiene otro parámetro. Entonces, si yo quiero hacer un zoom como tal, me tengo que acercar, ¿no? O sea, yo caminando, yo como fotógrafo me tengo que acercar o alejar con un lente fijo, pero normalmente son más nítidos, también están buenos, ¿vale? Y ya más hacia adelante, por ejemplo, si ven en 200 milímetros, ya tengo nada más 12 grados de ángulo de visión, ¿no? O sea, de repente ya se nos hace un poco complicado con esos lentes tan grandes. Ese es 200, este por ejemplo es 300, entonces se va a ir reduciendo cada vez más el ángulo. Entonces cuando ustedes están con la cámara, si están a mano, se mueven tantito aquí y se mueve todo por allá, ¿no? O sea, es como que tantito que se muevan nos va a afectar mucho en el encuadre. Entonces, ahí normalmente también se puede ocupar tripié o velocidades altas para que no salga la foto movida, ¿vale? Bien, coméntenos cómo van por ahí, cómo van con todo esto. Ahora, obviamente, como les decía, hay que ir practicando para poder realmente todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de decir, poder aplicarlo en la cámara, o sea, practicarlo más bien. Como les decía, si nos quedamos con la teoría, pues no vamos a avanzar. El punto es que podamos hacer foto de lo que sea, pero que practiquemos, que nos pongamos en diferentes situaciones de luz, como les decía, porque eso nos va a ayudar a entender. También algo que les recomiendo es desde ahorita, o sea, si quieren clavarse un poquito más con la foto y todo esto, pues que miren la luz diferente, ¿no? O sea, de dónde viene, ¿no? La dirección de la luz, si está haciendo sombra, si no está haciendo sombra, todo eso, váyanlo viendo, por lo menos vayan siendo conscientes de eso, digamos, para que cuando hagan la foto ya lo identifiquen y puedan saber qué pueden hacer con eso. Como les decía, hay veces que la luz ya está puesta, digámoslo así, ¿no? O sea, por ejemplo, se trabaja mucho con luz natural, o luz artificial también a veces, ¿no? Son dos tipos de formas como podemos trabajar, pero hay veces que la luz natural es muy bonita, muy chida, pero si no sabemos trabajar con ella, pues si trabajamos con la cámara en automático, de repente nos mata toda la iluminación que ya teníamos en el lugar, ¿no? Entonces es importante trabajar con eso y como les decía, no importa realmente qué cámara tengan. Yo ahorita les voy a mostrar unas fotos, como les decía, y les voy a mostrar mi cámara con la que las hice. La mayoría de esas fotos las hice con esta cámara que me decían por ahí, que tiene alguien la SL3, yo tengo la SL2, o sea, es todavía un poquito anterior. Y he podido hacer cualquier tipo de fotos sin ningún problema, como estas, ¿no? Todas estas las hice con esta cámara, que es una cámara de sensor recortado. Muchas veces, mucha gente piensa que no podemos hacer foto de Vía Láctea, por ejemplo, con una cámara de sensor recortado, o no se puede hacer foto de las estrellas, o de, por ejemplo, de la luna, ¿no? Ahí es la secuencia completa de un eclipse de luna, que por cierto mañana va a haber eclipse de luna igualito que ese, entonces yo lo voy a volver a intentar. Les recomiendo que lo intenten, es un reto totalmente porque la luna va cambiando todo el tiempo la luz, entonces tienes que estar moviendo los parámetros todo el tiempo. La cámara tiene varios modos de cómo mide la luz, entonces en este caso cuando estamos tratando de disparar a la luna, hay que hacer un modo de medición muy preciso para que mida solamente la luna y no mida lo demás. Entonces es como les decía, mientras más vamos conociendo la cámara, pues vamos a tener más posibilidades de hacer básicamente lo que queramos y de que realmente, como les digo, no es necesario tener la super cámara, ¿no? O sea, se los juro que todas esas fotos que están ahí las hice con esta camarita de sensor recortado y con lentes básicos, ¿no? O sea, en realidad no es necesario un equipo muy caro, ¿vale? Eh, Bien, ahora vamos a conocer un poquito más la cámara, o sea, ya vimos cuáles son como estos, digamos, controles importantes, pero no los vimos en la cámara, ¿no? O sea, no sabemos exactamente en dónde están. Y vamos a ir ubicando, pues, estos que ya vimos, ¿no? Que son los principales. Yo creo que todos conocemos, pues, el botón disparador, ¿no? Ahí nada más les comentaba que cuando lo apretamos, no sé si ya lo notaron, tiene doble tope, o sea, lo aprietas y se siente como a la mitad, todavía no se toma la foto, pero cuando hacemos eso pasan dos cosas. Si tenemos un objetivo donde podemos poner el enfoque en automático desde acá, lo podemos poner aquí en donde dice AF,
AF es enfoque automático, MF es enfoque manual. Si lo dejamos donde dice AF y yo aprieto el botón disparador a la mitad nada más, vamos a ver que la cámara en ese momento enfoca. Entonces, muchas veces, si no sabemos esto, apretamos el botón de una hasta el fondo y ¿qué pasa? Que no le estoy dando tiempo a la cámara de enfocar, ¿no? Entonces, muchas veces la foto va a quedar mal, va a quedar desenfocada, va a quedar movida, ¿no? Entonces, hay que darle tiempo a la cámara que enfoque. Apretamos el botón a la mitad, esperamos y la cámara nos va a avisar. Normalmente viene activado el sonido, que se escucha un pitido que nos está indicando de que ya terminó de enfocar, entonces ya podemos apretar el botón hasta el fondo. Este sonido también lo podemos desactivar si no queremos que se esté escuchando de repente en algún lado. Se puede desactivar desde el menú. Si lo desactivamos, ¿cómo vamos a estar seguros de que ya terminó de enfocar la cámara? Igual cuando nos asomamos por el visor y apretamos a la mitad, en estos numeritos que les decía, que ahí precisamente lo que nos está dando o indicando ahí la cámara son los parámetros que tengo colocados actualmente. Entonces ahí podemos ver el primer parámetro es la velocidad de obturación. Cuando yo giro esta ruedita de acá, que es el dial frontal, que está atrasito del botón disparador normalmente, van a ver su dial frontal. Este dial frontal nos va a permitir regular precisamente la velocidad de obturación cuando estamos en el modo manual. Si yo giro el dial, se va a modificar la velocidad de obturación, que es el primer parámetro. Si ven, como les decía, está normalmente en fracciones, que son fracciones de segundo, pero cuando ya vamos a las comillas, cuando vean ahí que aparecen comillas, ya son segundos completos, ¿vale? Ahí ya estaríamos trabajando con segundos completos. Entonces, como les decía, pues dependiendo de qué es lo que queramos hacer, normalmente no necesitamos mucho tiempo, ¿vale? Entonces ahí nosotros vamos a ir jugando un poquito, dependiendo de la luz del momento, vamos a subir o bajar más este parámetro. Lo importante ahorita es identificar con qué control lo vamos a mover, ¿no? Entonces ya ubicamos cómo modificar la velocidad de obturación. El otro importante que decíamos es el diafragma, ¿no? El diafragma, ya dijimos cómo funciona, regula el paso de la luz por cantidad. Acuérdense, un diafragma abierto es más cercano al 1 y un diafragma cerrado es el más elevado. En este caso, hay que ubicar un botón en su cámara, que es este que dice AV, más menos. Ubiquen por ahí un botoncito como este en su cámara. Búsquenlo en la parte de acá atrás de la cámara. Normalmente arriba no está, pero también búsquenlo arriba, pero normalmente lo van a tener en la parte de atrás. También esa es otra de las cosas que les recomiendo que vayan poniendo atención de cómo agarramos la cámara. Una de las recomendaciones es repartir el peso de la cámara en las dos manos para que no solamente la estemos cargando con una sola mano y tengamos mayor estabilidad. Dejar estos dedos libres para mover lo que es la distancia focal, el anillo de enfoque, y así estamos más estables. Muchas veces he visto que agarran la cámara así, entonces así estamos más inestables, nos movemos más, ¿vale? Si lo hacemos de esta manera, no nos movemos tanto y podemos hacer una foto a lo mejor con velocidad un poquito más lenta sin que salga movida, ¿vale? Entonces esto, y como decíamos, cuando nosotros agarramos la cámara así, van a ver que los botones ya están acomodados básicamente de una manera que nosotros no tengamos que estar quitando la cámara del ojo y andar buscando los botones por todos lados, sino que ya estoy yo apuntando a donde quiero disparar, entonces yo ya sé que apretando a la mitad voy a enfocar. Si tengo aquí el enfoque en automático, aprieto a la mitad, dejo que enfoque, y dependiendo de lo que vea en el exposímetro, que les decía que es esa rayita que queda, si queda del lado del más, te está diciendo que tienes mucha luz, si queda del lado del menos, te está diciendo que tienes poca luz. Entonces, dependiendo de esto, yo lo veo por el visor y hago mis ajustes. Digo, a ver, subo la velocidad o bajo la velocidad para que esta barrita quede en el 0. Cuando queda en el 0 quiere decir que ya tengo buena luz. Pero acuérdense, es apuntando al mismo lugar. Si yo estoy midiendo para acá y de repente hago esto y apunto para otro lado, ya no es la misma luz, ¿vale? Simplemente porque el foco está de este lado, por ejemplo, y no le va a dar la misma luz acá. Entonces tengo que volver a hacer lo mismo, apretar el botón a la mitad, medir la luz y hacer los ajustes. Siempre en cada foto tenemos que hacer lo mismo. Cuando estamos disparando en modo manual, así es. En cada foto, antes de disparar, tenemos que medir, ¿vale? Entonces, por eso no hay como dicen por ahí, como recetas, ¿no? O sea, no es como que yo les diga, si ponen tal velocidad y tal diafragma y tal ISO, siempre les va a quedar bien su foto.
no se puede porque va a depender de la luz que tengan en ese momento, ¿vale? Entonces, ya tenemos cómo modificar la velocidad y les decía que cuando ustedes agarran la cámara así, uno de los botones que les va a quedar casi ahí en el dedo pulgar es este, el que decía AV más menos. Entonces, cuando apretamos ese botón, vean que las flechitas que están aquí en la pantalla, esta es nuestra pantalla de disparo, aquí tenemos la velocidad de obturación, a un ladito el diafragma. Si yo aprieto este botón, se mueven las flechitas hacia el diafragma, pero si lo suelto, se regresan a la velocidad, ¿vale? Entonces tengo que mantener presionado el botón AV para que las flechitas se queden ahí. Lo mismo, ¿eh? Si lo suelto, si nada más lo aprieto una vez, ni siquiera voy a ver qué cambio, o sea, lo tengo que mantener presionado y al mismo tiempo girar el dial frontal, ¿vale? Entonces, cuando ustedes tienen la cámara bien agarrada, digamos que esto sería más fácil porque ya tienen el dedo pulgar acá, entonces ya nada más aprieto y giro al mismo tiempo y ya estoy modificando estos parámetros. Y acuérdense que todo lo puedo ver directamente en el visor. O sea, yo estoy viendo ahí con qué velocidad, con qué diafragma estoy trabajando y estoy viendo en dónde queda la barrita del exposímetro. ¿Vale? Entonces, esto, como les digo, es de práctica, es como ir viendo ahí como disparando y viendo qué hace la cámara, porque a veces sale mucha luz, porque a veces no. Y después, el otro botón importante, el otro control importante que decíamos era el ISO. El ISO normalmente lo van a encontrar así tal cual, con un botón que diga ISO, ¿no? En este caso lo tiene, la mía lo tiene en la parte de acá arriba, ahí está el botón que dice ISO, y si ven, en este caso hay dos botones, uno dice DISP, otro dice ISO. El de ISO tiene un pequeño relieve, no sé si se alcance a notar ahí en el video, pero tiene un pequeño relieve aquí. Entonces, esto es para precisamente identificar cuál de estos dos botones es el ISO. Y como les decía, que ni siquiera me tenga que quitar la cámara del ojo, ¿no? O sea, si ya estoy apuntando hacia alguna zona que quiero disparar y quiero modificar nada más el ISO, entonces hago mi dedo un poco hacia atrás, pues ya sé que aquí están los botones de ISO y el de DISP. Entonces, cuando paso por encima, voy a sentir el que tiene ese relieve, ya sea que tenga un puntito, tiene una rayita. Entonces, voy a sentir ese relieve, aprieto y ahí voy a ver el valor de ISO. Y si giro el dial otra vez, ya estoy modificando el valor de ISO. Cuando quiera ya fijar el valor, aprieto el botón disparador a la mitad y ya se cambió el valor de ISO. ¿Vale? Entonces, esto, digamos que, como les digo, la idea es practicarlo, ¿no? Porque al principio, pues seguramente lo vamos a hacer, ¿no? Que ya estábamos ahí, ya teníamos todo, pero queríamos hacer algún cambio, algún ajuste y dónde era y cuál botón era y andamos buscando, ¿no? Y en eso pues ya se nos fue la escena, pero pues es de practicar y el punto es ubicar bien estos botones que son como muy importantes, que ya los tengan ahí bien identificados, porque son los principales con los que vamos a estar trabajando todo el tiempo. ¿Vale? Ya de ahí les voy a enseñar algunos otros botones que también es importante que ubiquen. O sea, aquí yo digo que es como cuando tenemos un celular y de repente cambiamos a otro, que ya sabes que tiene que tener galería, tiene que tener alarma, tiene que tener dos, tres cositas que son de fijo que tienen todos los celulares, ¿no? Y ya por ahí, dependiendo del modelo, habrá uno que tenga más megapíxeles, que tenga más funciones que otro, pero siempre van a tener como algunas cosas igual todos, ¿no? Entonces, en este caso, estos tres que dijimos, pues básicamente todas las cámaras los deben de tener, por lo menos las que te permiten disparar en modo manual, ¿no? Estos botones o controles para poder modificar esto. Y otros que también van a encontrar normalmente en cualquier cámara, pues es como este botón de acceso rápido, que en el caso de Canon lo van a encontrar con un botón que tiene una letra Q, un botón con una letra Q. Por ejemplo, aquí tengo mi pantalla principal. Si yo quiero modificar cualquier cosa de esta pantalla, primero tengo que apretar el botón Q, se activa la pantalla y ya me puedo mover ya sea con estos botones, que son los botones direccionales, o con directamente apretando en la pantalla, ¿no? Si su cámara es touch, lo pueden hacer directamente así, ¿vale? Entonces, siempre ubicar este botoncito nos va a ayudar para que cualquier cosa que tengamos que modificar, primero apretamos botón Q y ya nos va a abrir la pantalla. Luego por ahí, por ejemplo, está el botón de DISP, que estaba a un ladito del de ISO, que les mostraba hace ratito, el de DISP.
nos va a desactivar tal cual el display de la cámara, va a desactivar la pantalla. Esto es para ahorrar energía, básicamente, ¿no? Esto nos va a servir para que nosotros podamos seguir disparando. Yo ahorita puedo seguir tomando foto, pero con la pantalla desactivada. Esto, como decíamos, pues va a ahorrar energía y nos va a durar un poquito más. Entonces, puede ser que también a veces lo apretemos por accidente y se apaga la pantalla, entonces hay que volver a apretar ese botón de DISP. En algunas cámaras, al primer botón, al primer vez que lo presionas, regresa la información. En algunas cámaras hay que apretar 2 o 3 veces más para que ya regrese a la pantalla principal, ¿vale? ¿Cómo van por ahí? Estos serían como controles básicos que es importante ubicar en la cámara. Ya de ahí, como les decía, conforme vayamos practicando, pues vamos a ir sumando cosas, ¿no? También como los modos de enfoque, modos de puntos de enfoque también, modos de medición, ¿no? O sea, son bastantes cosas que también tenemos que ir sumando, ¿no? Pero pues sí hay maneras de practicar, de hacer ejercicios donde podemos, pues digamos que darnos cuenta bien cómo está funcionando esto, ¿no? O sea, como hay como ejercicios muy, muy específicos que nos van a ayudar a entender precisamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, pues como les digo, hay que practicar básicamente. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ahora, modos de disparo, como les decía, vamos a hablar únicamente de los que ya nos van a permitir hacer un poquito más cosas, no los modos automáticos. Precisamente esta clase era para salir del modo automático, entonces vamos a tratar de ya no disparar en modo automático o si quieren, para hacer una comparación, esa estaría buena, hagan una foto ya sea que ahorita, cuando terminen la clase, en modo automático, de lo que sea, de donde estén, con todo lo que vimos, pero en modo automático, y después hagan una ya sea que en modo manual o en alguno de estos modos que les voy a enseñar, para que vean la diferencia y qué es lo que podemos hacer con estos modos de disparo y qué no podemos hacer con algún modo automático, ¿vale? Yo pongo este ejemplo también a veces cuando vamos a hacer una foto y estamos disparando en modo manual. Eh, es como cuando queremos llenar una cubeta, por ejemplo, ¿no? Si tú pones una cubeta y la vas a llenar con una llave, dependiendo de qué tanto abres la llave, va a ser qué tan rápido se llena esa cubeta, ¿no? Entonces, algo así es lo que tenemos que hacer con la cámara. Ahí, dependiendo de la que nos pida la cámara, cuando apretamos el botón a la mitad y cuando leamos estos valores, vamos a saber si le hace falta luz o le sobra luz, ¿no? Entonces, dependiendo básicamente de lo que la cámara nos diga, nosotros vamos a saber si necesitamos cerrar o abrir el diafragma o subir o bajar la velocidad, ¿no? Pero como les decía, todo esto no lo vamos a entender hasta que lo practiquemos, ¿no? Hasta que realmente pongamos cierto ejercicio, disparar con tal velocidad y hagamos esto y hagamos algunas más prácticas, es donde lo vamos a entender realmente. Pero ahorita, como les decía, sí es importante que vayan ubicando desde qué controles, con qué botones los vamos a modificar y ahorita justo con los modos de disparo que les voy a enseñar, yo creo que puede quedar un poquito más claro y que justo van a poder practicar esto que estamos viendo del diafragma y el de la velocidad, porque estos modos nos ayudan mucho. ¿Vale? Entonces, precisamente vamos a ver el modo P, que es el modo Program. Ese lo van a encontrar acá en su dial de modos. Acuérdense, aquí podemos ver el modo de disparo con el que estamos trabajando. Si ven, hay una zona que está normalmente como separada de los demás. En este caso, en la mía, como que tiene esta rayita y está separada de estos modos, porque estos modos que están acá afuera son modos automáticos totalmente, todo automático. Entonces, cuando yo me coloco en alguno de esos modos, ni siquiera me sale el menú completo, por ejemplo. O sea, si yo me coloco aquí ahorita en el automático total y me voy al menú, no me sale el menú completo, me sale un menú muy simplificado. Básicamente la cámara interpreta que estás en un modo automático y que no vas a usar ninguna función avanzada, ¿no? Y entonces no nos muestra todas las opciones del menú. Si me voy a un modo que se les llama de la zona creativa, a estos que están aquí precisamente, que es el modo P, TV, AB y manual, que también son los que ven ahí en pantalla en la diapositiva. Estos se les llama que están en la zona creativa porque ya nos van a permitir tener mayor libertad, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que el modo totalmente automático, que la cámara básicamente decide todo y si quiere saca el flash y hace lo que quiera. En estos modos ya no. O sea, por ejemplo, el primero que es el modo P,
Si ustedes se colocan ahí, si quieren, colóquense tantito en este modo que dice, que tiene la letra P. Este es un modo, como les decía, básicamente sí automático, pero con la diferencia de que nos está mostrando con qué diafragma y con qué velocidad está trabajando la cámara, y esto a nosotros nos va a ayudar mucho justo cuando vamos iniciando, cuando no tenemos ni idea, todavía no entendemos, todavía es muy complicado estas palabras y todo esto. Si ustedes se colocan nada más ahí en modo P y aprietan el botón disparador a la mitad, vean que me va a dar aquí un valor de velocidad y un valor para el diafragma, y esta barrita que está aquí abajo que les decía, este es el exposímetro. Si esta barrita está en 0, eso me está indicando que tengo una correcta exposición acá. En modo P, ahorita no tengo ningún parámetro porque ya nada más se queda unos segundos estos parámetros, porque como les digo, tenemos que medir en cada momento, ¿no? Entonces, si yo aprieto ahorita el botón a la mitad, ahí me da un valor de velocidad, un valor del diafragma, y en la parte de abajo se mantiene esta barrita en 0. Eso me indica que tengo una correcta exposición. O sea, si yo tomo la foto así, con estos parámetros que me está poniendo ahí, la foto va a quedar correctamente expuesta. Pero vean que también el ISO está en automático. Ah, no, está en 6400, está fijo en 6400 ahorita, pero también lo podrían dejar en automático y la cámara ajuste los tres. Eso lo pueden decidir ustedes. En este modo P, si yo le aprieto el botón de ISO, me va a dar la barrita del ISO y ya yo lo puedo dejar ahí en ISO auto. Entonces ahorita mejor dejarlo en auto, aprieto el botón otra vez a la mitad y la cámara ya va a jugar con estos tres parámetros para que yo siempre tenga una correcta exposición. Aquí, ¿cuál es la ventaja con el modo automático? Como les decía, aparte de que podemos ver en qué parámetros está trabajando, y eso nos va a servir para darnos una idea de, pues ahorita no hay mucha luz y está utilizando tal velocidad y está utilizando tal diafragma, entonces ya más o menos podemos tener una idea de qué tenemos que hacer nosotros. Y además podemos nosotros decidir si queremos mucha luz o poca luz. ¿Esto cómo lo hacemos? O sea, por ejemplo, si apretamos el botón AV sin soltar, ahí se activan otra vez las flechitas, ¿y ven? Y entonces, cuando yo giro el dial, esa barrita se mueve hacia el más o hacia el menos. Si yo la dejo en el lado del más, me va a dar más luz. Si la dejo del lado del menos, me va a dar menos luz. Cada número es un paso de luz, un paso de diferencia. Entonces me va a dar el doble de luz que tenía en 0 o la mitad de la luz que tenía en 0, ¿no? Dependiendo si le doy al más 1 o al menos 1, ¿vale? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Entiende esta parte? El modo P, que como les digo es el más sencillo de estos. La cámara nos ayuda básicamente con los tres, pero ya sabemos qué está haciendo y además podemos decidir si queremos más luz o menos luz o dejar la barrita en 0, ¿vale? Después tenemos dos que son semiautomáticos, que es el AV y el TV. El AV es prioridad a la apertura. En este caso, nosotros decidimos con qué diafragma queremos trabajar. Vean, lo voy a poner ahí. AV, y fíjense que nada más me da el valor del diafragma y no me pone nada acá. Este valor me lo va a dar hasta que yo apriete el botón a la mitad, ¿vale? Aquí si yo quisiera trabajar, como decíamos, este es muy sencillo para que practiquen. Quieren hacer un fondo desenfocado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un fondo desenfocado? Con un diafragma abierto. Entonces, aquí me vengo a este modo. Como es el modo prioridad a la apertura, yo le digo, quiero trabajar con una apertura de un diafragma muy abierto, ¿no? O sea, para poder hacer un fondo desenfocado. Entonces voy a mover este valor lo más que me permita bajar, ¿vale? Acuérdense, lo más cercano al 1, en este caso lo más que me da es 4.5. 4.5 es mi diafragma más abierto con este lente. Acuérdense que el diafragma es un control que está en el lente, no en la cámara. Entonces, ahí, dependiendo del lente, a veces un lente abre más, o sea, puede abrir más su diafragma y otros menos. Entonces, en este caso, con este lente que está ahorita, solo me deja abrir hasta 4.5 mi diafragma, ¿vale? Y en este modo que les digo que es el AV, al momento de que yo ya dije, bueno, yo ya quiero trabajar con este diafragma y ahora aprieto el botón a la mitad, la cámara me va a dar en automático el otro valor de la velocidad para que la foto quede correctamente expuesta otra vez. Y lo mismo, si yo quiero aquí decirle, dame más luz de lo que me estás dando o dame menos luz de lo que me estás dando, nada más es mantener presionado AV y girar el dial, ¿vale?
Al final les recomiendo que regresen la barrita al 0 para que siempre tengamos una correcta exposición y ya de ahí, dependiendo de lo que nosotros queramos, jugamos hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Nada más nos falta el modo TV y, bueno, el modo manual, pues básicamente es todo esto, pero junto, ¿no? O sea, ahí ya nosotros tenemos que modificar los 3 parámetros, ¿vale? Entonces, en el modo TV, la diferencia es que ahora nosotros vamos a definir con qué velocidad queremos trabajar. Yo aquí le digo a la cámara, a ver, quiero trabajar con una velocidad alta porque quiero hacer una foto de un ave volando. Entonces yo sé que si pongo una velocidad lenta y pasa el ave volando, pues va a salir toda barrida. Entonces tengo que subir la velocidad a 1 sobre 500, 1 sobre 1000, 1 sobre 2000. Mientras más suba la velocidad, es menos probable que quede movida la foto. Entonces ahí, dependiendo de todo esto, vamos a modificar qué velocidad quiero trabajar y lo mismo, al momento de que aprieto el botón disparador a la mitad, la cámara me da el otro parámetro del diafragma, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya digamos que la cámara nos va a ayudar, ya sea dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, si queremos trabajar con el diafragma, o sea, nosotros decidir con qué diafragma queremos trabajar, ponemos en el modo AB y la cámara nos ayuda con lo demás. Si nosotros queremos decidir con qué velocidad queremos trabajar, nosotros ponemos el TV y ya la cámara nos da, bueno, ponemos la velocidad y la cámara nos da el otro valor, ¿vale? Y como decíamos, pues ya en el modo M, pues es 100% manual. Aquí lo que tenemos que hacer es apretar el botón disparador a la mitad, como les decía, y vean que aquí la diferencia es que cuando estoy en el modo manual, si aprieto el botón a la mitad, vean que esta barrita no me queda siempre en el 0. Y como les decía, dependiendo hacia dónde apunte, se puede mover. Si yo la apunto hacia otro lado, vean cómo se va cambiando, se va moviendo. Esa barrita en modo manual todo el tiempo, no es que se esté moviendo todo el tiempo, o sea, si dejo la cámara fija, ahí se va a quedar, ¿no? Pero si ya apunto a otro lado, se va a modificar, ¿no? Porque está la cámara, está midiendo otra zona, entonces eso es otro tipo de luz, ¿no? Entonces, en el modo manual lo que tengo que hacer es, a ver, ahí me está diciendo, vuelvo a apretar, siempre que se vayan los valores, vuelvo a apretar el botón disparador a la mitad, y ya nos va a salir. Ahí sale otra vez el exposímetro de este lado, que es el más, ¿no? A ver, es como de este lado, no lo veo. Sí, está del lado del más. Entonces, eso me está indicando que tengo mucha luz, que con estos parámetros que tengo, le está dando mucha luz a la foto, ¿no? O sea, si tomo la foto así, me va a quedar sobreexpuesta. Entonces, vean los parámetros que tengo. Es 1 segundo, 5 de diafragma y el ISO está en automático. Entonces, pues lo más recomendable sería que suba la velocidad, ¿no? Porque para empezar estoy con con mucha luz, entonces tengo que subir la velocidad para que no entre tanta luz y además como está en 1 segundo, pues seguramente va a quedar movida la foto. Entonces lo que tengo que hacer es subir la velocidad para el otro lado, donde vean que ya no sean segundos. Vuelvo a apretar el botón disparador a la mitad y vean que ahora ya me queda en el 0. Si vieron ahí cuando aprieto el botón a la mitad ya me quedó en 0. Si yo tomo la foto me va a quedar correctamente expuesta, ¿vale? Digo, se ve rara por la pantalla, pero quedó bien, ¿no? O sea, quedó con buena luz, digamos, porque yo hice el ajuste, ¿no? O sea, ajusté la velocidad para que la foto quedara bien, ¿vale? Entonces, así es como tenemos que trabajar. En cada momento, dependiendo a dónde estemos apuntando, vamos a medir la luz siempre. Por eso no hay recetas. Lo único que podemos tener de referencia es el ISO, mientras más bajo, mejor. Si estoy en un lugar con buena luz, de día, y un día soleado así, el ISO de preferencia en 100, mejor ni tocarlo. Ya de ahí dependiendo, como decíamos, si ya es de noche, si estoy en un lugar muy cerrado, con poca luz, seguramente lo voy a tener que modificar. Después lo que es la velocidad y el diafragma, yo siempre les digo que va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Cuando me dicen, ¿qué diafragma tengo que poner? Pues yo siempre digo, pues el que tú quieras, ¿no? Porque, o sea, eso es lo que les decía, ¿no? Cuando empezábamos en esta charla de la libertad que nos da trabajar con el modo manual. No es lo mismo darle a la cámara que decida todo, a que nosotros en el modo manual podamos decidir dejar pasar más luz, menos luz, el fondo enfocado, desenfocado, o sea, nosotros ya estamos decidiendo todo.
Entonces, por eso es el modo manual, pues el que nos va a permitir hacer básicamente lo que queramos y al que debemos de tratar de disparar siempre, ¿no? Entonces, les recomiendo que practiquen con estos que acabamos de ver, los tres primeros, el P, A, B y T, TB, por si todavía no se animan con el modo manual, pero van a ver que mientras más practiquen en estos modos, pues más fácil se les va a hacer después el modo manual, ¿vale? Bien. Ahora, vean estas fotos, aquí las ocupé un poquito para ejemplo de en qué situación nos podría servir estos modos, ¿no? Por ejemplo, la primera del lado izquierdo, de arriba, que es como la selva, ahí estábamos en la selva, puede ser con el modo P, por ejemplo, porque no hay como algo en específico, o sea, no hay una persona moviéndose o un ave o algo que quiera desenfocar, ¿no? O sea, más bien a lo mejor quiero que esté todo enfocado, pero que esté correctamente expuesto, o sea, a lo mejor el modo P me puede servir. Obviamente, lo ideal es trabajar en modo manual, ¿no? Yo estas las hice en manual, pero pues las podríamos hacer en estos modos para irnos ahí familiarizando. Esa primera podría ser en el modo P, pero ven acá lo interesante, que aunque sea el modo P, y esto es lo que les decía de la composición, es lo que nosotros tenemos que también ir incorporando en cada foto, aunque sea con el teléfono. Lo que es la composición básicamente es el acomodo de los elementos que salen en mi foto, en mi encuadre, que estén pues organizados, ordenados de cierta manera. Hay como varias reglas de composición que nos ayudan a que la imagen se vea más interesante, que tenga más impacto. Y esto, como les digo, lo podemos aplicar desde ya en el teléfono, o sea, sin necesidad de todo lo que vimos ahorita, que es un poquito, requiere de darle un poquito más de tiempo y práctica. Esto sí es algo que pueden hacer desde ya, desde ahorita con su teléfono. Incluso hay algo que aparece ahí en el teléfono y en cualquier cámara, que es activar la retícula. No sé si le han visto que aparecen estas líneas, dos en horizontal y dos en vertical. Justamente donde se intersectan estas líneas se llaman puntos de interés. Entonces, esas líneas nos pueden ayudar para componer nuestra imagen, para que nosotros acomodemos los elementos en nuestra escena. Entonces, si ven en esa primera foto, hay una ley de estas de composición que se llama la ley de los tercios, que te dice que es mejor o da más como impacto el que tú le des 2/3 a lo que es más interesante para ti o lo que quieres que la gente vea y 1/3 a lo que no es tan interesante. Entonces, en este caso, no sé si se alcance a ver, porque está un poco pequeña ahí la imagen, pero le di 2/3 al piso porque se veían como unas ramas de los árboles en todo el piso muy chidas, ¿no? Y con mucha textura. Entonces, ese también es algo que podemos buscar al momento de hacer foto, buscar las texturas, las figuras, las formas. Eso hace que la foto se haga más interesante cada vez, ¿no? Después, por ejemplo, la foto de abajo, de en medio del pelícano, es una foto de velocidad alta, pero esta la pudimos haber hecho muy fácilmente con el TV. Con el modo TV, sobre todo si voy a fotografiar aves, imagínense estar haciendo la medición en el momento y haciendo los ajustes y todo esto, pues ya se te fue, ¿no? Además enfocar y todo lo demás es un tema. Entonces, hay varios ajustes que nosotros podemos hacer desde antes de disparar para que sea mucho más fácil que sí nos quede la foto bien enfocada, sin movimiento. Entonces, por ejemplo, el modo TV nos puede ayudar bastante porque ya le fijamos una velocidad alta, arriba de 1/500. Dependiendo del ave, a veces tenemos que subir más la velocidad y dependiendo de todo, como les decía, de la luz y todo, pero son velocidades de referencia, ¿no? O sea, arriba de 1/500 le pongo en TV y ya la cámara me va a ayudar para que la foto quede correctamente expuesta. No importa si había mucha luz o más luz, o si se movió el ave y primero tenía mucha luz y luego cambió y ya no tiene tanta luz. Nada más mientras mantengamos el enfoque o volvamos a apretar el botón a la mitad para que la cámara enfoque y mida la luz, la cámara nos va a ayudar, ¿vale? Y la foto va a quedar bien expuesta y bien enfocada. Entonces, estos modos, pues justo nos van a ayudar mucho. Luego, la última que está del lado derecho, pues esa también se hizo en modo manual, pero el modo AB nos puede ayudar para hacer algo así, ¿no? O sea, podemos poner el modo AB, le damos 1.2 de diafragma si tenemos un lente que abra eso, sino lo más que abra nuestro lente, y mientras más nos acerquemos nosotros al objeto y más lejos esté del fondo, más se va a desenfocar también. Si yo estoy muy cerca o mi sujeto está muy cerca del fondo,
no se va a desenfocar tanto, sobre todo si no tengo un diafragma tan abierto, ¿vale? Entonces ahí es donde empezamos a jugar y a decidir nosotros qué queremos, ¿no? Si queremos desenfocar el fondo, enfocarlo, congelar o que salga barrida la imagen, ¿vale? Entonces todo esto pues es del modo manual básicamente, ¿no? Y pues cómo van hasta acá. Yo sé que igual es mucha información para una sola clase. La idea es, como les decía, pues que se queden con más que nada estos últimos modos de disparo que siento que les van a ayudar bastante para salir ya del modo automático, empezar a probar, empezar a jugar un poquito, ¿no? Con la cámara y decidir, no siempre queremos que la foto esté correctamente expuesta, ¿no? O sea, no siempre queremos tener mucha luz, no siempre queremos que se vea todo bien iluminado, hay veces queremos poca luz, hay veces queremos otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo chido de acá, nosotros podemos decidir todo esto ya en estos modos un poquito más manuales, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, el poder ya realmente dominar tu cámara, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, como decíamos, pues vamos iniciando y sí cuesta trabajo, pero una vez que practicas y que entiendes estos controles, que si entendemos esto, básicamente podemos hacer cualquier cosa. Como les decía, sí hay cosas que hay que ir incorporando, ¿no? Otros controles, otras cositas, pero esto es lo básico, ¿no? Este es el principio. Si entendemos esto, vamos a poder hacer cualquier cosa. Y para mí el siguiente nivel es precisamente eso, el poder entender nuestra cámara como una extensión de nosotros, ¿no? O sea, poder hacer básicamente cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que queramos, lo que se nos ocurra, ahí que tengamos una idea de hacer algo en específico, pues básicamente lo podemos hacer, ¿no? Entonces, de ahí puse estas fotos porque, como les decía, pues básicamente he podido hacer cualquier cosa con esta cámara que es muy básica, muy sencilla, es de sensor recortado. Vimos hace ratito unas imágenes que les enseñé de Vía Láctea, de estrellas, de eclipses, o sea, todo lo hecho básicamente con esa camarita, o sea, como les decía, no necesitamos una cámara muy cara, muy especializada o la más moderna. Lo que necesitamos es entender bien la que ya tenemos, ¿no? O sea, para poderle sacar el mayor provecho y también los objetivos y todo esto, pues obviamente nos van a ayudar. Ahí sí ven, por ejemplo, la foto de en medio, es una foto a ¿cómo se llama? Al cometa, ¿no? Entonces, ahí es algo como también que nunca había hecho, pero el saber más o menos qué es lo que tienes que hacer para poder encontrarlo y para poder enfocarlo y todo esto, pues ya a lo mejor sí son cosas un poquito más, con más práctica y que ya requieren un poquito más de tiempo, pero en realidad no es que sea complicado. Yo digo que en realidad la foto no es complicada, o sea, más bien es entender esta base que ahorita dijimos y de ahí pues ir jugando, ir practicando, ir viendo qué podemos hacer. Por ejemplo, la foto de la esquina del lado izquierdo, de la parte de abajo de las piedras que están en el río, siempre me gusta preguntarles a los que están en la clase, cuando doy las charlas o lo que sea, que me digan qué velocidad creen que sea esta foto, para ver si de todo lo que vimos se les quedó algo. De los que están conectados, ¿qué me pueden decir? No sé si alcancen a ver la foto, están las piedras, es un río, pero vean cómo se ve el agua. El agua se ve un poco barrida, un poco movida, ¿no? Como le llaman el efecto de seda. ¿Cómo creen que esté la velocidad ahí? ¿Alguien me podría decir? Velocidad rápida, velocidad lenta. Véanla también, no sé si se alcance a notar, pero en la parte de arriba de las piedras hay unas gotitas que están congeladas, ¿no? Unas gotas de agua que están congeladas. Entonces, ahí ya está raro, ¿no? Porque en la parte de abajo del agua está barrido y en la parte de arriba de las gotitas está congelado. Entonces, ¿cómo creen que haya hecho esa foto? ¿Alguien tiene una idea? En este caso, lo que hice fue poner la cámara en tripié. La cámara está en tripié, es una velocidad lenta para que se genere el efecto del barrido, del movimiento de las piedras, y ocupé el flash a la segunda cortinilla, que ya es como les decía, de repente podemos ir incorporando cosas y practicando. Aquí yo lo que quería hacer era justo sumar varias cosas, porque además también hice algo que se llama focus stacking, que ya es como una técnica en donde haces varias fotos y vas tomando una foto en donde enfocas básicamente la parte de enfrente de la piedra y lo demás se ve un poquito desenfocado. Luego enfocas un poquito más para atrás, luego más para atrás, así hasta que terminas de enfocar toda la piedra
y después todas esas fotos se suman, se acoplan en Photoshop y ya nos da el enfoque en toda la piedra, ¿no? Pero entonces tomé varias fotos, ahí fueron como 8 fotos más o menos, con el focus stacking y con el flash a la segunda cortinilla, porque se ve como mucho detalle en la piedra, se ve el movimiento, se ve el agua congelada, o sea, como que hice un poquito de todo ahí, ¿no? Nos ponen media o lenta, ajá, o sea, la velocidad sí fue un poquito lenta, pero con todo esto que les decía, ¿no? Con el flash para congelar el agua, con el flash podemos congelar, aunque tengamos velocidad lenta, el flash siempre nos va a congelar, y el focus stacking para tener bien enfocadas las piedras. También, como les decía, el hecho de nosotros ya poder entender nuestra cámara, digamos, como una extensión de nosotros y poder hacer lo que sea, o sea, es como que no vamos a tener problema de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, la foto que está arriba de unos novios, si ven, es en el Nevado de Toluca, y llegó una pareja igual ahí como a decirme que si se tomaban la foto, o sea, que si les tomaba una foto, pero me daba su GoPro. Me dice, oye, ¿me puedes tomar una foto con mi GoPro? Y ya estaban así vestidos, ¿no? O sea, los novios en el Nevado de Toluca y con todo el paisaje así súper chido. Y dije, no, pero ¿cómo nada más con la GoPro, no? Yo dije, pero, le dije, sí, te la tomo, le digo, pero pues también te hago unas fotos con mi cámara, ¿no? Porque ya como que me emocioné y ya le hice ahí una sesión. Pero pues como que dije, pues es que ni modo de no aprovechar, ¿no? O sea, como que era un buen escenario, ¿no? Una buena escena, digamos, los novios ahí en el Nevado de Toluca, entonces dije, pues les hago una sesión, aprovecho yo y les regalé las fotos, ¿no? Se quedaron muy contentos y todo, o sea, yo esas fotos se las hubiera podido haber vendido a lo mejor, pero como que quería practicar y también pues tener unas fotos chidas, ¿no? Y como les decía, pues hasta foto de eclipse he hecho, ¿no? O sea, del eclipse solar total, que es algo súper chido, o sea, se oscurece todo, entonces todo un reto, pero pues el punto es ese, una vez que entiendes la cámara, como decíamos, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, pues la idea es que practiquen y para mí también lo he llevado a esta parte, como les decía, de poder un poco vivir de la foto con los cursos, dando clases, vendiendo mis fotos. Y vean en este caso esta foto del lado derecho, la que dice retrato creativo. Esa es una foto que hicimos en un curso que di yo y esa foto es de una alumna. Pero vean la iluminación, ¿no? O sea, hicimos una sesión antes para la iluminación, para diseñarla y todo esto. Ella hizo el maquillaje, que de hecho a eso se dedica ella. Después de esto, ella ya siguió haciéndolo por su cuenta y hace el maquillaje y hace la sesión de fotos. O sea, también lo pueden incorporar a varias cosas, ¿no? Entonces está chido poder hacerlo así, ¿vale? Y pues no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué nos pueden poner por allá?